hermanos, buenas noches, les saludo en el amor del Señor, amén. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios y quería compartirles con ustedes algo que me llamó mucho la atención y acerca de todo el panorama del libro de Efesios. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estas semanas que vamos nosotros a ir estudiando? Pero antes de comenzar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que vamos a meditar. Amén. Ahí donde está usted, recuerde siempre pedirle al Espíritu Santo que le ayude a comprender su palabra, que le dé entendimiento, que rompa esas a veces obstáculos, como a veces dejamos de leer, dejamos de estudiar, nuestra mente se vuelve un poco más lenta para poder comprender, pero el Espíritu Santo obra en nosotros, vive en nosotros y Él va a hacer una obra maravillosa porque usted se dispone a meditar en la palabra de Dios para luego aplicarla en su vida y también compartirla con otros. Oremos, amados hermanos. Gracias te doy, soberano Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Nos acercamos delante de usted, Padre eterno. Usted es nuestro Padre, Señor. Qué privilegio, Señor, de llamarlo así. Gracias, Jesucristo, porque su obra en la cruz nos abrió esta hermosa puerta, no solamente para ser escuchados y atendidos por el Rey de Reyes, sino para ser llamados hijos. Y como hijos herederos de tanta paz, de tanta bondad, de tanta misericordia, Señor. Gracias por este tiempo de poder seguir meditando en su palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque es usted el que nos abre el camino de la verdad, del entendimiento, de la comprensión. En estos tiempos, Señor, donde aún dentro de su iglesia han entrado espíritus de engaño, Señor, donde aún aquellos que se dicen conocerle y creer en usted están tergiversando su palabra, Señor. Denos entendimiento, el temor reverente, Señor, para siempre mantenernos firmes, Señor, en su palabra, porque no hay, Señor, otra guía. Usted nos ha dejado su palabra, porque en ella, Señor, usted se ha revelado, Señor, y es su palabra que es lámpara para nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a escudriñarla, a entenderla. Dejamos este tiempo en sus manos, Señor, rogando también para que el querer y el hacer, Señor, esté sobre nosotros en todo tiempo. No solo escuchar, sino poner por obra, Señor, todo aquello que usted nos está enseñando. A usted sea la gloria, bendito Dios, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, es importante, les decía la semana pasada, que nosotros pues tengamos ese interés por anotar, por poder retener algunas ideas importantes y luego repasar aquello que nosotros estamos estudiando, porque son formas en las que aquello que vamos estudiando se va quedando en nuestra cabecita. Y por eso quiero hacerles algunas preguntas, a ver, para ir midiendo cuánto recuerdan ustedes sobre lo que hemos estado estudiando. A ver, les lanzo la primera pregunta. Si alguno tiene la respuesta, con confianza, escríbanla. Vamos a ver quién o quiénes logran responder las preguntas de lo que la semana pasada estuvimos compartiendo. ¿Está listo? ¿Sabe? ¿Podrá hacerlo? Vamos a ver, no están tan difíciles. La primera pregunta, dígame usted, ¿quién es el escritor de la carta de Efesios? ¿Recuerda usted quién es el escritor de la carta de Efesios? Antes de yo dar la respuesta, a ver, le doy unos segunditos, a ver si alguno de ustedes se anima y anota su respuesta. A ver, me ayudas, si es que hay alguna respuesta me avisas, ¿ya? Muy bien, ¿ninguno? No puede ser, no seamos oidores olvidadizos, sino tratemos de recordar todo aquello que hemos aprendido. Esa pregunta está bastante fácil, ¿ah? ¿Quién es el escritor de la carta de Efesios? Beatriz Esteban. Muy bien, Betty. Muy bien, ¿y quién más? Ella, muy bien, Betty.
Te felicito, Pablo. Muy bien, excelente. Voy a juntar nombres y voy a tener que estar premiando porque me parece muy bien que estemos atentos a la palabra de Dios. Gracias, Betty. Otra pregunta, ya apuntada, Betty. ¿Cómo era conocido o con qué nombre se le conocía a la iglesia de Éfeso? ¿Con qué nombre se le conocía a la iglesia de Éfeso? Les doy una pista. Estaba asociada con lo que Juan le dice a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 2, 1 al 7. A ver si se acuerdan. ¿Cómo era conocida? ¿Cómo le llaman a esta iglesia de Éfeso? La iglesia del y está asociado a lo que Juan, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, le habla, le dice, muy bien, tú has hecho esto, pero tengo contra ti que había dejado la iglesia de Éfeso. Por eso hoy es conocida como la iglesia del... A ver, vamos a ver quién más entra en la lista. A ver si se acuerdan. Que había dejado la iglesia de Éfeso y Juan, el Señor, el Espíritu de Dios, a través del apóstol Juan, se lo hace notar en la carta, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. La iglesia del... Algunos... ¡Ay, qué pasó! Ahí no estuvieron atentos. La iglesia del primer amor. Ese es el nombre con el que muchos conocen hoy en día la iglesia de Éfeso. ¿Sí lo había dicho quién? La hermana Violeta. Muy bien, ahí están mamá e hija anotadas. Hermana Violeta y Beatriz Esteban, muy bien. Beatriz Medina. Beatriz Medina es, sorry, pero está bien, son dos Betis, ya están en la lista, hay que anotar bien eso. Muy bien, hermana Violeta, la iglesia del primer amor, así es. Otra pregunta, ¿desde dónde escribió Pablo esta carta? Pablo no se encontraba en el mejor de los lugares, y eso se los mencioné. ¿En qué lugar? No un espacio geográfico, un nombre de una ciudad, no. ¿En qué situación se encontraba Pablo que lo tenía confinado a un lugar? Y desde allí escribe esta con otras 3 cartas más. ¿Recuerdan ustedes dónde estaba Pablo cuando le escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso, los efesios? ¿En qué situación se encontraba? Muy bien, Sarita también entra a la lista. Desde la cárcel. Es una de las 4 cartas que Pablo escribe desde la cárcel en Roma. Es un libro muy, muy bonito porque todo esto que vamos nosotros a estudiar no lo escribe un hombre en libertad, un hombre que disfruta de ir a donde él quiere, sino un hombre que está prisionero, que está recluido, pero aún ahí Dios le muestra su gracia, su misericordia, y aún ahí Pablo cumple con su labor ministerial. Una gran enseñanza para todos nosotros. A ver, 2 preguntitas más y acabamos. Esta está un poquito ahí como para recordar mucho. Aparte de Pablo, ¿quiénes más colaboraron en pastorear, en poder ayudar a los hermanos de la iglesia de Éfeso? ¿Quiénes más colaboraron en el crecimiento de la iglesia de Éfeso? La semana pasada les comentaba, una pareja de esposos y un discípulo fiel de Pablo. ¿Recuerdan quiénes eran? Había una pareja de esposos y también un discípulo muy amado por Pablo. A ver, ¿quiénes eran? Hagan memoria ahí. ¿Quién más entra en la lista? Ya tenemos a Beatriz Medina, ya tenemos a la hermana Violeta y a Sara Cacha. Muy bien, a ver si alguien más entra en la lista o ellas siguen acumulando ahí sus puntos. ¿Quiénes más colaboraron
en el crecimiento de la iglesia. Bueno, el crecimiento lo da Dios, en cuidar de la iglesia, en pastorear la iglesia en Éfeso, en pastorear a los efesios. ¿Se acuerdan? Una pareja de esposos. Allá, por eso les dije, esa está un poquito más larga. Y un discípulo muy amado de Pablo. Recuerden, de repente de este discípulo es más fácil recordar que la pareja, que no es muy conocida por algunos. ¿Alguna respuesta? Oh, y entonces la voy a tener que dar yo. La pareja de esposos eran Aquila y Priscila. Así es, la pareja de esposos que colaboraron con Pablo, y lo vamos a leer ahora en la palabra, eran Aquila y Priscila. Y el discípulo muy amado de Pablo era un joven discípulo al cual el Pablo le dice: nadie tenga en poco tu juventud, antes sé ejemplo, y le da una serie de elementos sobre los cuales debe ser ejemplo. El apóstol joven se llama... Aquí dice Timoteo. ¿Quién dice? Muy bien, Betty, ya vas 2 puntos, Beatriz. Timoteo, así es. Aquila y Priscila, y posteriormente Timoteo. Muy bien. Y bueno, vamos a la última. ¿Cómo era la ciudad de Éfeso? Era una ciudad muy idólatra. Tenía muchos dioses. Eran muchos dioses, se practicaba mucho la hechicería. Pero en ese lugar se levantaba un templo que incluso hasta hoy en día es reconocido por su arquitectura. Se encontraba el templo de una diosa. ¿Qué diosa era esta? ¿Qué diosa era esta? Incluso ahora se ha escuchado en la mitología romana, sobre todo, ¿no? Y un templo que era muy hermoso, se dice, ¿no? Y incluso hoy, cuando uno va estudiando sobre la historia de Roma, es una de las principales diosas que se menciona. Y era una de las que se adoraba en la iglesia de Éfeso. Esta está un poquito más difícil, así que yo voy a dar la respuesta. Y bueno, la vamos a leer en Hechos, no la voy a dar la respuesta, la vamos a leer en Hechos, ¿ya? Ahí vamos a encontrar de quién estaba hablando, de quién estoy hablando. Entonces, hermanos, estas preguntitas las he hecho con el fin de ir encaminándonos. Hoy vamos a mirar el origen de esta iglesia. Lo vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 19. Cada vez que usted quiera enterarse cómo se originó la iglesia en Éfeso, hay que ir a Hechos, capítulo 19. Ahí está la historia. Realmente no vamos a encontrar otra fundación que tenga tantos detalles como lo vamos a encontrar acerca de la iglesia de Éfeso. Y luego vamos a dar una mirada a los 6 capítulos para ver cuáles son esas principales enseñanzas que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, ojo a Hechos 19, porque el próximo miércoles les hago por ahí un par de preguntitas. Entonces, todos con nuestras Biblias en el capítulo de Hechos, el versículo 19, para ver el origen, cómo es que esta iglesia se levantó, se fundó, creció en el Señor. Amén. Entonces vamos a leer, son varios versículos y los vamos a ir leyendo básicamente, ¿no? Luego vamos a ver el panorama de cuál es la estructura, cuáles son las principales enseñanzas que nosotros vamos a encontrar en este libro de Efesios. Comenzamos entonces con Hechos capítulo 19, amén. Y vamos a leerlo todos con su lápiz, su lapicero, por ahí va encontrando alguna idea importante, la subraya, la marca. Hechos 19 dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pablo llega a Éfeso y habían, dice, ciertos discípulos, o sea, ya había llegado la buena nueva de Jesucristo a Éfeso. Más adelante nos va a decir que eran 12 personas. Y cuando él va y los encuentra, lo primero que les pregunta es algo importante para todo cristiano. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?
Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿no? Entonces esto era algo bastante lamentable, porque nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces llega Pablo a Éfeso, encuentra a 12 personas que son conocidas como seguidores de Cristo, pero cuando les habla acerca del Espíritu Santo, que es quien está haciendo la obra después de que Jesucristo parte al cielo, ellos dicen: pero ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, ¿no? Versículo 3, Pablo les pregunta: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? En otras palabras, ¿en qué nombre fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces aquí nosotros podemos inferir que de los seguidores de Juan, que empezaron ya a escuchar de Jesucristo y vieron lo que Jesucristo había hecho, alguno llegó a Éfeso a compartir esta buena nueva de Jesucristo, pero como no conocían la doctrina, como no conocían de Jesús y sus enseñanzas, les enseñaron algo medio mezclado entre la doctrina de Juan, lo que predicaba Juan, y lo que predecía Jesucristo. Por eso vamos a ver el versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces aquí Pablo les aclara: el bautismo de Juan fue un bautismo para arrepentimiento, para decir: Señor, perdóname por lo que yo he hecho, pero era un bautismo que se dirigía directamente al Padre. Pero aquí Pablo les habla del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo hacemos en el nombre de Jesús? Porque ya cuando estudiamos Gálatas, nosotros vimos que Jesucristo en la cruz pagó todas nuestras deudas, que no era suficiente con decir: papá, perdóname, Señor, perdóname, sino que nuestras culpas estaban allí y tenían que ser pagadas, y el que pagó por todo eso fue Jesucristo en la cruz. Entonces en el versículo 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Fueron bautizados nuevamente, porque el bautismo de Juan no es el bautismo que Jesucristo nos dejó. No, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Qué hermoso! Ellos que al inicio decían: pero ni siquiera hemos oído de que hay Espíritu Santo, cuando escuchan el Evangelio completo de lo que Jesucristo había hecho, son bautizados en el nombre de Jesús. Pablo pone las manos sobre ellos y ellos conocen al Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y dice el versículo 7 que eran por todos unos 12 hombres. Así comienza la iglesia en Éfeso, con un grupo pequeño, muy parecido en cantidad a los discípulos de Jesús, ¿no? Empieza con una iglesia de 12 hombres que ni siquiera habían oído del Evangelio como Jesucristo lo había enseñado, y ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Pero es Pablo quien les enseña y inmediatamente los bautiza, ora por ellos, y ellos empiezan a conocer realmente quién es Dios y su obra en nosotros. Entonces, así comienza la iglesia, y empieza esta iglesia a crecer, empieza esta iglesia a moverse. Realmente Pablo amó mucho la obra en Éfeso y se queda por mucho tiempo. Por eso les digo, esta es una de las iglesias de las cuales hay mucho detalle sobre lo que Dios hizo a través de Pablo en este lugar. Vamos a ver a partir del versículo 8 cómo fue el crecimiento, primero el establecimiento y el crecimiento de la iglesia en Éfeso. Versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces Pablo primero fue a los judíos en la sinagoga para, dice acá, discutir y persuadir acerca del reino de Dios. 3 meses
Pablo fielmente todos los días iba continuamente a hablar, a tratar de persuadir, a discutir incluso con algunos, pero a veces estas cosas no funcionan. Luego él más adelante lo va a decir. Versículo 9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Y fíjese usted acá que camino está con mayúscula. Entonces no se refiere a una senda, una pista por donde uno camina, no, sino que a los primeros creyentes les llamaban los del camino, porque eran los hijos de Dios. Producto de la persecución, continuamente estaban movilizándose a diferentes lugares, y en el camino ellos siempre estaban hablando del camino de Dios, cómo llegar a Dios Padre. Entonces los cristianos eran conocidos como los del camino. Entonces dice el versículo 9 que estos judíos con los cuales Pablo discutía, ¿no?, y trataba de persuadirlos, dice, se endurecieron aún más y maldijeron a el camino delante de la multitud. Esto fue lo que generó esta situación. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice: se apartó de ellos y separó a los discípulos, y luego fueron hacia una escuela de uno llamado Tiranno, ¿no? Dice acá, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Entonces allí esta palabra discusión no necesariamente es pelear, pero sí hay una firme fundamentación de la fe. Porque recuerden, cuando estudiamos el libro de Gálatas, ahí veíamos nosotros que el pueblo judío pensaba en la salvación a través de las obras, que implicaba el cumplir la ley y todos los mandamientos. Entonces Pablo va a llegar a decirles que la fe es solo por gracia, por creer en Jesucristo y vivir en el servicio y amor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para un judío esto era necio, esto era tonto, esto era inclusive una herejía. Entonces Pablo tenía que estar sustentando continuamente este nuevo camino, ¿no? Entonces así nos dice, así termina el versículo 9, y dice que en la escuela de Tiranno era al parecer un maestro, pero no era ya como en la sinagoga donde podía estar todo el tiempo. La tradición narra de que Pablo aprovechaba los espacios libres que habían en esta escuela para que allí pudiera él presentar el evangelio. Y ya aquí no solamente asistían judíos, sino también gentiles. Se abrió el evangelio ya no solo para los judíos como en la sinagoga, sino también para los gentiles. Entonces eso también nos hace meditar en algo importante. Pablo predicando en la sinagoga, y lo sacan de la sinagoga, incluso maldicen este camino que él está predicando, y uno naturalmente podría decir: qué mal me siento, porque mira lo que están haciendo con el evangelio, cómo no reciben algo tan hermoso. Muchas veces nos pasa eso cuando compartimos la palabra, y hay personas que se endurecen y no quieren saber nada, pero no se desanime, porque a los que amamos a Dios todo obra para bien, para poder cumplir los propósitos que el Señor nos ha dado. Entonces sale Pablo de esta sinagoga y sale a un espacio donde no solamente pueden escuchar judíos, sino también gentiles. Y eso es lo que Dios hizo con Pablo. Pablo fue llamado para ser apóstol de los gentiles. Entonces el versículo 10 dice que así continuó por espacio de 2 años. Durante 2 años Pablo, todo el tiempo libre que le daban en esta escuela, él iba y enseñaba a todo aquel que quisiera escuchar, y buscaban y llamaban, y era el Espíritu de Dios que movía a la gente para poder estar allí escuchando a Pablo. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mire usted lo que dice aquí: de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Se cumplió o no se cumplió el propósito del trabajo de Pablo?
Lo sacaron de una sinagoga, pero fue un espacio donde por 2 años logró que todos, judíos y gentiles griegos, escucharan la palabra del Señor. Y finalmente es porque ese es el propósito del Señor, que todos conozcan. Y a veces nosotros tenemos una forma de hacer las cosas y queremos, Señor, voy a predicar tu nombre de esta manera, y cuando no encontramos resultado nos desanimamos. Pero en ese aspecto negativo que tú estás observando, en esos resultados que no son buenos, dile, Señor, guíame, llévame a donde tú sabes que va a ser la palabra sembrada y escuchada en las personas, ¿no? Y es lo que Pablo, muy fiel al Señor, me sacan de aquí, me voy para allá, pero siempre la palabra tiene que ser difundida. Pero no solamente esta iglesia de Éfeso creció por la enseñanza que traía Pablo, sino que el Señor obraba poderosamente a través de Pablo. Miremos el versículo 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Miren, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cómo cuál? Versículo 12, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, si Pablo tenía un chal como esto, una túnica, algo, un paño que cubriera su cuerpo, las personas se lo quitaban y lo llevaban a los enfermos, y los enfermos sanaban, y aún los espíritus malos se iban. ¿Por qué? Porque Pablo era súper especial. Pablo era diferente a nosotros. No, porque era Dios quien estaba utilizando a una persona que estaba dispuesta a servir, que aún las cosas malas que podían suceder no lo detenían. Él seguía, seguía y seguía y seguía. Y esa es nuestra enseñanza. Pero no solamente eso, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, judíos que exorcizaban, dice, pero eran exorcistas ambulantes, como uno que va por ahí a ver, ¿no?, a quién exorcizo. Dice, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Mire usted lo que está pasando aquí. Entonces veían a Pablo echando fuera demonios, o solamente sus prendas, hacía Dios a través de esto, hacía que los demonios huyeran. Entonces dijeron que se iban también estos exorcistas y dijeron, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Miren esta forma de echar fuera espíritus. Les decían a los espíritus, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces aquí nos está dando una clara enseñanza de que estas personas no creían en Jesús. Sabían que como que el nombre de Jesús era la fórmula mágica, por eso dice, os conjuro por Jesús. Como que es como algunas personas repiten frases motivadoras y creen que por la sola frase ya las cosas están hechas, ¿no? Uno dice, hay que ser positivo, ¿no? Y creemos que por ser positivos las cosas van a ser hechas. Entonces estas personas creyeron que por utilizar una expresión como el nombre de Jesús, ya ellos iban a lograr una respuesta, y no era así. Y no es así en el reino de los cielos. No se trata por expresiones, no se trata por formas, sino por una fe genuina. Recuerde usted la palabra del Señor que nos dice que en aquel día muchos le dirán al Señor delante de su trono, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los he conocido. Yo no los conozco, porque hay personas que utilizan el nombre de Jesús como una expresión. Es como hoy en día, hasta en los entornos seculares. Y hace poco escuchaba en las noticias que tal persona se enfermó, se accidentó, e hicimos una cadena de oración, dice, ¿no? Hemos hecho una cadena de oración. Y yo me pongo a pensar y los miro y les digo, pero creo que eran unas personas que
que eran representantes de música secular, no sé si era cumbia o algún tipo de ese tipo. Yo digo, pero ellos no son cristianos, pero es como que ya se ha insertado en su vocabulario y como que es parte de su cultura el decir vamos a hacer cadenas de oración, ¿no? Y es como un amuleto, pero realmente no hay una fe genuina. Y eso es lo que pasó con esos exorcistas ambulantes, que pensaban que imitando a Pablo ellos iban a lograr lo mismo que Pablo. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Dice aquí versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Miren, no eran cualquier persona. 7 hijos de un sacerdote judío, y los sacerdotes judíos eran personas muy instruidas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? 7 de sus hijos que hacían esto, pero cuando ellos decían, te conjuro en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, versículo 15, el espíritu malo respondió diciendo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Hermosa la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que aún los demonios creen. Los demonios también creen la palabra del Señor, por eso hay gente que dice, vamos a hacer cadenas de oración, yo creo en Dios. No es suficiente. Es una vida transformada y entregada al Señor. Y aquí estamos mirando que los demonios le encaran, le dicen, ¿no? A Jesús conozco, ¿no? Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ustedes, ¿quiénes son? ¿No? Y dice acá que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire usted lo que hizo el espíritu demoníaco que estaba en el cuerpo de este hombre contra estos varones que quisieron tomar el nombre de Dios en vano. Y así es, hay mucha gente que por conveniencia en algún momento busca a Dios, ¿no? Y cuando Dios no les responde como ellos quieren, no existe Dios. O sea, quieren hacer de Dios un objeto a su manipulación, hacer de Dios algo a su idea, acomodarlo a su idea, a su forma de vivir. Y así no es. Y así no es. Entonces, estas cosas pasaban y dice el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Mire usted, entonces tenemos a un Pablo predicando todos los días, enseñando, afirmando con la palabra de Dios, pero a la vez el Espíritu de Dios operando a través de Pablo en sanidad, en liberación. Y cuando las personas querían imitar, ¿no? Hasta los mismos demonios sabían que esas personas no eran de Dios y hacían lo que querían con ellos. Y esto trajo gran temor reverente en este pueblo. Por eso vamos a ver el versículo 18. ¿Cuáles son los efectos? Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, arrepintiéndose, diciendo, esto hemos hecho, esto hemos hecho. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Miren, estimados. Entonces ellos creen en el Señor y empiezan a decir, yo he hecho esto, y gracias a Dios que empiezan a declarar lo malo que habían hecho, y otros incluso empiezan a dejar sus libros de hechicería, empiezan a dejar toda esa serie de objetos con los cuales ellos practicaban esta hechicería, esta brujería, incluso también objetos con los que adoraban a sus dioses paganos, ¿no? Y dice que era aproximadamente 50,000 piezas de plata, que en la actualidad esto equivaldría entre 1 a 5 millones de dólares. ¡Wow! No era poca cosa. Estas 50,000 piezas de plata podrían equivaler entre 1 y 5 millones de dólares. Increíble. Y dice la palabra, el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía
poderosamente la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero tenemos que tener la actitud de Pablo. Y miren el versículo 21, ¿qué más hace Pablo? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo más en Asia. Entonces, esos eran los planes. Pablo estaba en Éfeso, pero quería volver a Jerusalén y de Jerusalén ir a Roma. El Espíritu de Dios lo estaba guiando en esto porque ya sabemos que de Jerusalén su destino va a ser la cárcel en Roma. Entonces, el Señor actuaba poderosamente en él, pero Satanás no se va a quedar tranquilo. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero, ¿qué es un platero? Los que trabajaban la plata haciendo estos dioses, estas representaciones de sus dioses o para la hechicería. Entonces dice, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos, ¿de quién dice acá? ¿Templecillos de quién? De Diana. Esa era la pregunta última que no se había respondido. Dice, hacía templecillos, templos de Diana. Daba, y dice esto, daba no poca ganancia a los artífices. Recuerde usted que todos aquellos que se estaban arrepintiendo venían y dejaban todas estas cosas de plata que hacían estos plateros y que en la actualidad equivaldrían de 1 a 5 millones de dólares. Entonces era un negocio que esta gente estaba perdiendo, porque la gente estaba dejando su vida pagana y viniendo a Cristo, en la cual el Señor nos dice: no te hagas ninguna representación mía, ni de lo que está en el cielo, en la tierra, o debajo de la tierra o en las aguas, no te hagas nada de eso. Entonces ya la gente no buscaba estos amuletos y estos plateros empezaban a ver que su negocio se iba perdiendo. Entonces dice que Demetrio era un platero, dice, reunió, versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, se reunió con otros plateros. Dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ya ni siquiera estamos hablando de nuestro pan diario para alimentar a nuestra familia. No, ellos ganaban demasiado bien. Decía: nuestra riqueza. Pero ven y escuchan que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Mire usted a qué apela este platero Demetrio, ¿no? Empieza a apelar a su bolsillo, a sus riquezas, ¿no? Pero también a la devoción que era muy caracterizada por esta región. Es como hoy en día, ¿no? Hay muchas personas que practican el catolicismo y cuando se les habla, por ejemplo, de María, y que María, pues sí, como Madre de Dios, una mujer admirable, pero más nada de eso, no es digna de adoración, de veneración, ni nada de que ella le lleva las oraciones a Jesús. Eso no es verdad, ¿no? Entonces esas personas se sienten muy heridas en sus creencias y algunos dicen: tócame a todos menos a María, y empiezan a dar todo un conjunto de expresiones acerca de ella. Algo así pasaba con estas personas, pero esta veneración a Diana era más conveniencia que una veneración real. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo.
Mire usted, la ciudad estaba encendida y se fueron a su anfiteatro, a su auditorio principal, y en esa ruta encontraron a Gayo y Aristarco, que eran compañeros de Pablo, y ya me imagino que habrán dicho, ellos son compañeros, llevémoslo, y se los llevaron a este teatro. Y dice acá, versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. ¿Por qué? Porque sabían lo que le iba a pasar. La gente estaba encendida. Satanás se movió muy bien para airar a la gente y querer matar a Pablo. Versículo 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presente en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otras otra, porque la concurrencia estaba confusa y no sabían por qué se habían reunido. Ya aparecen a veces las marchas que salen aquí en la ciudad, salen grandes marchas a protestar y luego les preguntan, ¿y usted por qué ha venido? Uno viene por una cosa, otro viene por otra cosa, pero no por aquello que se supone que estaban marchando. Y algo así pasaba acá. Escucharon toda la bulla, la concentración, sí vamos, y ahí iban, pero muchos no sabían por qué iban. Entonces dice acá, y sacaron, versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, dice, Alejandro era un platero también. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana, Dios de los Efesios. Entonces el escribano, un hombre entendido, un intelectual de la época, entonces el escribano, cuando había apaciguado, calmado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, que os calméis y que no hagáis nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se les concedan y procónsules hay. O sea, les está diciendo acá el sabio escribano, nuestra diosa es muy grande, ¿quién se va a atrever a levantarse contra ella? ¿No? Entonces, o sea, como que apelaba al orgullo de los efesios. Entonces, si Demetrio y los plateros tienen algún problema, que vayan a las autoridades. ¿Por qué nos vamos a alborotar nosotros por ellos? Que ellos vayan a las autoridades. ¿Quiénes eran las autoridades en esa época? Los procónsules, ¿no? Dice, audiencias se concedan y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, dice, y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón en este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a toda la asamblea, los calmó y todos dijeron, sí, pues, ¿quién se va a meter con nuestra diosa Diana? Todo el problema lo han hecho estos plateros, que ellos vayan y resuelvan, y todos se fueron. Dios utilizando incluso a aquellos que no le conocen para poder cumplir sus planes, sus metas. Ya el capítulo 20 vamos a encontrar que Pablo, después de esto, él se retira ya de Éfeso y continúa el viaje que tiene que realizar a las demás ciudades para volver a Jerusalén y continuar su viaje a Roma. Este capítulo 19 es el centro, hermanos, de lo que es la fundación y el crecimiento de la iglesia en Éfeso, una iglesia poderosa.
El Señor se movió mucho a través de Pablo y aquellos que con Pablo trabajaban en la iglesia. Una iglesia muy poderosa. Por eso, cuando ya nosotros empecemos a estudiar, vamos a ver que en el capítulo 1 vamos a encontrar de los versículos 1, 3 al 14, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver a Pablo describiendo las bendiciones espirituales que tienen todos los creyentes en Cristo. La siguiente semana vamos a meditar en Efesios del 1 al 15 al 23, donde Pablo va a orar por la iglesia de Éfeso, para que esta iglesia pueda ser una iglesia fuerte. La vamos a ver. Ya en el capítulo 2, Pablo enfatiza el tema de la salvación por gracia. Primero, él va a describir el proceso de la salvación y lo vamos a ver en Efesios del 2, capítulo 2, versículo 1 al 10. Luego, desde el versículo 11 al 22, en la siguiente lección, vamos a meditar en cómo Pablo habla de la unidad que debemos tener nosotros como iglesia en Cristo. Luego, en el capítulo 3, Pablo nos va a hablar del misterio de Cristo que se ha revelado. Esto lo vamos a ver desde el capítulo 3, versículo 1 al 13. Y desde el versículo 14 hasta el 21, en otra lección, vamos a ver cómo Pablo enfatiza la oración para que Dios fortalezca espiritualmente a la iglesia de Éfeso. Muy hermoso también. En el capítulo 4, Pablo describe tanto la unidad de los creyentes como la nueva esperanza que los cristianos tienen en Jesús. En los versículos 4, del 1 al 16, Pablo empieza a hablar de su encarcelamiento y esta importancia de mantenerse unidos a pesar de las dificultades. Y en los versículos 17 al 32, él nos va a hablar de lo que es la nueva vida de los que debemos tener los creyentes. En el capítulo 5, Pablo nos va a hablar de dos temas importantes: el amor y la relación entre los esposos y las esposas. Del versículo 1 al 21 de Efesios 5, Pablo analiza la manera en que los creyentes deben ser imitadores de Dios y enfocarse en el amor de Cristo. El versículo 22 al versículo 33 nos va a hablar de las esposas y los esposos, cómo reciben enseñanzas bíblicas sobre el amor mutuo y la sumisión que ambos deben ofrecerle a Cristo. Ya en el último capítulo, que es el capítulo 6, vamos a ver 4 aspectos importantes. Del versículo 1 al 4, Pablo nos da instrucciones sobre los hijos y los padres. En los versículos 5 al 9 nos da instrucciones sobre la relación entre amos y siervos. Miren, esta parte siempre es conflictiva porque era una época en que había esclavitud, ¿no? Y en los versículos 5 al 9 del capítulo 6 va a referirse a eso. La tercera parte va del versículo 10 al versículo 20, donde Pablo nos habla de la armadura de Dios. Y la última parte, del versículo 21 al 24, Pablo va a dejar los saludos finales a todos los lectores de la carta. Son 6 capítulos que vamos a meditar, hermanos, en diferentes semanas. El Señor nos dé entendimiento, pero entendamos pues cómo nace esta iglesia, en qué lugar se encuentra esta iglesia, cómo la idolatría, el amor por las riquezas van a querer ahogar la palabra de Dios, pero por eso mismo el Señor levanta una iglesia poderosa. Pero esta carta, recuerden ustedes cuando les comentaba la semana pasada, se dirige a una iglesia que ha crecido pero que empieza a debilitarse, ¿no? Empieza a debilitarse. Entonces vamos a nosotros mismos a recibir la palabra del Señor, el mensaje que el Señor tiene, y oremos por ser pues nosotros también portadores como Pablo de una palabra, como dice la palabra, que la daba con denuedo, de dar una palabra con denuedo, con el mover del Espíritu de Dios, con esa claridad que nosotros necesitamos dar la palabra para que
todos entiendan, pero también acompañado del obrar del Espíritu Santo en sanidad y en liberación. Y esas eran las manifestaciones que hicieron que el movimiento de este camino en Éfeso pues levantara una de las iglesias más grandes que vamos a conocer en la iglesia naciente, la iglesia primitiva. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, y el próximo miércoles les haré preguntitas sobre lo que hemos leído de Hechos 19, a ver quiénes entran en la lista. Hoy han respondido muy bien 3 hermanas: Beatriz Medina, mi hermana Violeta y Sarita Cacha. Muy bien, estimadas, ya estamos ahí juntando los nombrecitos. Vamos a ver la próxima semana quiénes responden las preguntas que haré sobre Hechos 19, que es cómo se originó y creció la iglesia de Éfeso. Así que vayamos a la palabra, estudiémosla y siempre pidamos al Espíritu Santo que lo que hemos podido reflexionar de ella se haga realidad en nuestras vidas. A leer Hechos 19 es algo hermoso, pero ¿en qué te tocó el Señor? ¿Qué te dijo? ¿Qué te habló el Señor? En la forma como actuaba Pablo ante las dificultades, en la forma en cómo Pablo se enfrentaba a las dificultades, cómo llevaba la palabra de Dios, cómo Dios obraba en su vida, cómo la iglesia misma se movía, cómo el arrepentimiento vino y cómo este pueblo arrepentido dejó tantas cosas y no le importó cuánto dinero perdían. Recuerden que vimos que era de 1 a 5 millones de dólares por esas cosas de plata que traían. No le importó porque era el amor de Dios. Y de repente a veces nosotros estamos más apegados a las riquezas y eso no nos permite realmente seguir al Señor. Que el Espíritu Santo complete la obra en usted y que esta palabra cumpla el propósito para la cual fue enviada. Amén.